Muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a seguir comentando todas las novedades que han surgido. Tenemos muchos temas que comentaros en el día de hoy del mundo de la Fórmula 1 y todos ellos van a estar detallados en la descripción de este vídeo por si queréis saltaros alguno y pasar directamente a vuestro momento de elección. Habiendo dicho ya todo esto, vamos a dar comienzo y lo primero que tenemos que hablar en el día de hoy es con respecto a Fernando Alonso y unas palabras que ha dado con el equipo Aston Martin, que bueno, sabemos que el piloto asturiano está extremadamente contento en el equipo, lo hemos contado en muchísimas ocasiones y no es nuevo, no es de 2024, no es ni siquiera de 2023, es que venimos contando desde finales de 2022 que se le veía muy motivado, muy entusiasmado, se le veía muy dentro del proyecto, que ya sabemos que entre muchos otros factores esto ha sido provocado también porque de por sí en el propio contrato ya recoge la posibilidad de mantenerse en el equipo más allá en el tiempo, esto lo hemos contado en muchas ocasiones, que en el propio actual contrato del asturiano recoge la posibilidad de que cuando concluya su etapa en Fórmula 1, si él quiere, puede permanecer en Aston Martin como parte del staff. Eso lo hemos visto ya, pero es que como digo, desde ese 2022, ya habiendo concluido la temporada, hablaba maravillas de lo que había podido ver del equipo Aston Martin y por supuesto durante todo 2023, y este comienzo de 2024 no ha sido para menos. En ese sentido, ha destacado mucho, ¿no? Porque ha sido la primera vez que hemos visto a Alonso tan involucrado en un proyecto. No ha sido que quiera, por supuesto, que gane con él. Es que las primeras palabras oficiales en un vídeo publicado por el propio Aston Martin de Fernando Alonso con el equipo el año pasado fueron el hecho de este equipo va a ganar. Lo que pasa es que no sé cuándo. Eso es lo que dijo Alonso. ¿A qué se refería con ello? En sus palabras luego lo decía, que decía, este equipo ganará, la duda es si yo seguiré con ellos, pero estará muy orgulloso si ganan cuando no esté él. Eso lo decía Alonso antes de comenzar 2023, justo en la pretemporada. Ese fue el vídeo que publicó Aston Martin con las declaraciones del asturiano. Entonces esto ha sido algo que ha destacado mucho, ¿no? Verse tan involucrado no ha sido como cuando llegó a Alpine, que bueno, uno de los motivos por los que regresaba en Renault, en Alpine, era primero porque fueron los que le ofrecieron la oportunidad y segundo porque, bueno, pues podía haber posibilidades en el equipo para el nuevo reglamento, pero ya está. Marcharse a McLaren fue más de lo mismo, quiero decir, nunca ha sido por el proyecto a futuro y estar orgulloso de lo que puede construir ahí, que es algo que sí que ha dicho en esta ocasión. Entonces, ha sido algo que ha destacado mucho y ahora Fernando Alonso ha explicado las diferencias, lo que ve diferente dentro de Aston Martin y dentro de otros equipos. Los motivos por los que se ve tan involucrado en el equipo podrían venir debido a esto, debido a lo que ve diferente entre, especialmente los han comparado con Ferrari y Alpine, dos equipos en los que ha estado Alpine, la marca Renault, que había estado también anteriormente, y luego Ferrari en una única etapa. ¿Qué ve diferente en Aston Martin de esos dos equipos? Lo que ve Alonso diferente es que están de verdad comprometidos en la Fórmula 1 y en las carreras. ¿A qué se refiere con esto? Lo que dice es que Ferrari y Alpine estaban comprometidos, por supuesto, en las carreras, pero muy centrados especialmente en intentar vender coches. Algo que, por supuesto, en Aston Martin es un objetivo porque Aston Martin es un fabricante de coches y quiere venderlos y utiliza la Fórmula 1 como patrocinio, pero en el equipo exclusivamente están centrados en Fórmula 1, algo que en anteriores etapas en Fórmula 1 no le había pasado. Con esto ha vuelto a hablar acerca de esa motivación que tienen dentro del equipo, la gente joven y esto que os hemos repetido en una infinidad de ocasiones ya nosotros también, del gran personal, del gran equipo que tiene Aston Martin interno. Así que de esto sobre todo también ha hablado Fernando Alonso. Todo esto es en unas declaraciones que ha dado al medio Automotor Un Sport. Las palabras que dice el piloto asturiano son las siguientes: ha sido un buen año. El equipo es muy joven, está muy motivado y listo para abrazar el capítulo del proyecto. Después de la llegada de Lawrence Stroll, todo el mundo está volcado en este ambicioso proyecto. Soy feliz cuando todo el mundo está dedicado a una sola misión, dedicado a ganar y a centrarse en las carreras. Sobre esto indicar que en muchas ocasiones dice, él ha comentado ya este año que ya veía esa motivación desde fuera, desde la llegada, como dice, de Lawrence Stroll, que llegó en 2018, finales de 2018, ya veía esa motivación y que era algo que le parecía muy
enternecedor, por así decirlo, desde fuera, y ahora está encantado de poder vivir. Continúa diciendo que sabe que actualmente no es el mejor equipo en el que ha estado, es decir, en cuanto a forma no ha sido el mejor equipo en el que está, donde lo explica con sus palabras son las siguientes: no sé si es el mejor equipo o no de mi carrera en términos de forma. Recuerdo Ferrari y siendo español y ellos italianos fue una experiencia muy bonita para mí y seguro es diferente a Alpine en ese sentido. Sobre todo Alpine, bueno, seguramente sobre todo se quiere referir a Renault porque con ellos ganó 2 títulos, entonces en ese momento exacto pues estaban en una mejor forma, y Ferrari desde luego que en su etapa con ellos también los tuvo. Yo aquí incluiría a McLaren, en 2007 estuvo en mejor forma que hoy en día Aston Martin. Pero para finalizar, sobre todo lo que hace diferente es este equipo, refiriéndose a Aston Martin, está muy centrado en ganar y competir en los próximos años. Eso no significa que no queramos vender coches, ya que eso ayudará al proyecto, pero la primera prioridad es ganar en la Fórmula 1 y luego el resto se desarrollará de forma natural. Así que esa es la diferencia que encuentra el piloto asturiano con el resto de etapas que ha tenido en la categoría. Por cierto, y lo último a comentaros sobre el piloto asturiano, muy interesante. Una vez más, Alonso demostrando por qué es especial. Una vez más, Alonso demostrándonos por qué es diferente a el resto de seres mortales. Lo que dice el piloto asturiano, esto en unas entrevistas que le ha dado al medio Automotor Un Sport, ha explicado algo que hizo diferente en el WEC al resto. En el WEC, para poneros en contexto, hay diferentes categorías, es como prácticamente como si compitiese en Fórmula 1 con un Fórmula 2, casi por así decirlo, ¿no? El problema está en que a los doblados no les ponen bandera azul y un Fórmula 1, por supuesto, alcanzaría rápidamente a un Fórmula 2. Entonces, una de las dificultades que hay en el WEC es tener que sobrellevar esos doblados, y es lo que sobre todo te puede hacer perder tiempo. En ese sentido, Alonso en la temporada 2018 y 2019, cuando compitió en el Campeonato Mundial de Resistencia y logró hacerse con el título, Alonso destacó muchísimo deshaciéndose de esos doblados. Fue algo que sobrellevó de una manera impresionante y que al final le acabó dando el triunfo. ¿Cómo es que Alonso lo llevó? Pues esta nuevamente nos demuestra que Alonso es especial porque lo ha contado en Automotor Un Sport, y la forma que llevó a cabo para conseguir desdoblarse, para conseguir gestionar a los doblados de una mejor manera, fue aprendiéndose los faros traseros de los coches que se iba a poder encontrar. Se aprendió los faros traseros de los coches GT, de los LMP1 y LMP2, las diferentes categorías que hay en el WEC, para saber qué coche se estaba encontrando de frente y saber si era un doblado, si competía por posición o qué era lo que tendría que afrontar con el siguiente coche que se encontraba. Como digo, fuera de cualquier capacidad de un ser humano. Vamos a pasar al siguiente de los temas, muy interesante porque ahora tenemos que hablar acerca del formato al sprint y la propuesta que realiza Carlos Sainz. Sobre esto, pues el piloto madrileño ha hablado acerca de este formato al sprint diciendo una frase muy interesante y que estoy bastante de acuerdo, y es que hay algo que falla en el formato al sprint. ¿Por qué llega a esta conclusión? Bueno, pues lo que dice es que para empezar que a él no le gusta demasiado, y que hay algo que falla. Hay un momento en el que ya el formato al sprint sabes que está fallando porque te anticipa lo que va a ocurrir el domingo. Yo aquí añadiría más, realmente el viernes casi que te anticipa lo primero que vamos a ver el sábado, y lo segundo que vemos el sábado te anticipa lo que vemos el domingo. No tiene mucho sentido. Entonces eso es lo que dice en este sentido el piloto madrileño, es lo que explica Carlos Sainz y propone algo para que esto se solucione. Sainz ha sido una persona que en su crítica siempre ha incluido, porque no es la primera vez que comenta esto, entonces en su crítica al formato al sprint siempre ha incluido una solución. En este caso lo lleva por una forma que la Fórmula 1 está intentando afrontar. Luego os cuento la que él ha dicho en varias ocasiones, pero la que dice en este momento es la parrilla invertida. Es algo que incluso la propia Fórmula 1 se está planteando. Ya os lo hemos contado, por si acaso os lo recuerdo, la intención, que esto se va a discutir en febrero, será trasladar la clasificación shootout, que es la clasificación para la sprint, al viernes, la segunda sesión del viernes, la carrera al sprint ser la primera sesión del sábado, luego la clasificación normal y luego la carrera. Con esto, la carrera al sprint podría ser a la parrilla invertida. Y eso es algo que se está discutiendo y que se votará en febrero. Carlos propone esto diciendo que
no pierdes nada probándolo, por lo menos que se pruebe, ¿no? Por lo menos ya que es el cuarto cambio de formato, porque va a haber un cuarto cambio de formato en 4 años que ha tenido lugar este formato en Fórmula 1, pues por lo menos que se pierde, no se pierde nada. Aquí, eso es lo que comenta en esta forma oficial Carlos Sainz. En otras ocasiones el piloto madrileño ya ha dicho una forma más loca aún de este sentido. ¿A qué se refiere? Lo que él ha dicho es que no se haga ni siquiera clasificación, que tenga lugar en el orden inverso al mundial. Es decir, por ejemplo, en este caso, vamos a irnos a la clasificación del mundial. Verstappen ha ganado, Verstappen sale último. No el mundial del año pasado, sino como esté situado en ese momento el mundial, pero nos ponemos en ese caso, ¿no? Verstappen está primero, Verstappen último. Checo es segundo, Checo penúltimo. Lewis Hamilton está tercero, pues Lewis Hamilton saldría desde la 18ª posición. Alonso está cuarto, Alonso sale 17º. Y así sucesivamente. Y así sería como se situaría la parrilla. Esto daría algo de diferencia. ¿Por qué? Sí que es verdad que este formato, pues bueno, la diferencia que incluiría es que si tú haces parrilla como tal invertida, al final estás poniendo los más rápidos en ese circuito al final. Esto te deja que puede llegar a ser que, digamos que Ferrari, por ejemplo, nos pongamos en esa situación, ¿no? Como llegamos a Azerbaiyán, Ferrari comenzó el año peor que Aston Martin y que Mercedes, y que Red Bull, por supuesto. Entonces, en las 3 primeras carreras consiguieron menos puntos tanto los pilotos como el equipo. Llegas a Azerbaiyán, que fue la siguiente, que fue carrera al sprint, y en la parrilla invertida salen por delante siendo más rápidos, porque Ferrari en Azerbaiyán, en Bakú, sí que fueron más rápidos que Mercedes y que Aston Martin. Así que daría esa situación, ¿no? De que pero sería interesante porque lo que propone Sainz es que, bueno, pues puede haber así, de esta forma, diferentes ganadores, quizá más sencillo, porque algún piloto que sea más rápido consigue salirles algo más adelante y los de detrás del todo, que sobre todo serían en este caso los Red Bull, no acaban llegando. Bueno, pues esas son las propuestas que ha dicho Carlos Sainz en algún momento. Dejadme en los comentarios vuestra opinión sobre ello porque me parece bastante interesante. Y por cierto, ahora en esta ocasión nos tenemos que ir a Milton Keynes, nos tenemos que ir a unas palabras que ha dado Christian Horner en esta ocasión, porque ha hablado de algo que yo he dicho en muchas ocasiones en este canal, lo cree también en ese sentido Christian Horner. No ha sido para nada la mejor temporada de Sergio Pérez. Especialmente comenzó muy bien y empeoró. Y el propio piloto mexicano ya ha comentado que es que hubo un momento donde moralmente se vino abajo, se vio incapaz de ello y ya al final, si te ves mal, llegas a un fin de semana, te salen mal los resultados, pues es luego ir encadenando un mal resultado tras un mal resultado. Eso le ha pasado en mucha tramo de la temporada al propio Sergio Pérez, que él mismo lo ha admitido. Y aquí en muchas ocasiones hemos dicho que yo creo que el punto de inflexión fue el Gran Premio de Miami. Esa misma opinión la tiene Christian Horner, jefe del equipo Red Bull, donde Horner en esta ocasión dice que el inicio de temporada de Checo fue muy bueno, pero Miami fue clave porque fue el Gran Premio donde perdió toda la confianza y luego destaca algunas carreras del mexicano, en este caso Horner destaca sobre todo Italia y Zandvoort, pero en pautas generales no volvió a estar al nivel de principios de temporada. Eso comenta Christian Horner, fue ese Gran Premio de punto de inflexión. ¿Por qué? Bueno, pues porque venía de unas carreras muy buenas, como ya todos sabemos, especialmente ganando en Azerbaiyán y ganando en Arabia Saudí. En el Mundial estaba muy cerca de su rival, pero llegó Miami, él salía desde la primera posición, Verstappen noveno y le consiguió ganar. Y encima luego encadenó 2 malos resultados seguidos y ya fue pues después mal resultado en mal resultado. Esto lo hemos comentado en muchas ocasiones aquí en el canal, que yo creo que fue ese punto de inflexión y es normal porque una persona, un ser humano, quiero decir, porque un extraterrestre como Verstappen quizá no le afecte tanto. Un ser humano, obviamente, que está compitiendo frente a un extraterrestre como es Verstappen en este sentido, consigues pelearle de tú a tú en 4 carreras, que vas bastante bien, y de repente sales tú primero, ya empiezas a visualizarte incluso que te vas a poner líder, que quizá no, porque la diferencia era muy corta y si llegaba a remontar Verstappen al segundo puesto, que era factible, no te ponías segundo. Pero bueno, tú ya incluso te empiezas a visualizar como líder del mundial. Sales primero, tu compañero noveno y te acaba ganando. Luego encima encadenas, como va a decir Horner, lo va a contar ahora, un mal resultado en Mónaco,
porque tuvo una mala clasificación, un error, que bueno, puede cometerlo cualquiera, pero viniendo de la carrera anterior afecta aún más. En España, que esto ya no lo comenta Horner, también comete un error en clasificación, pues peor aún, te ocurre ese tipo de cosas y ya llega un punto en el que encima te dejas de sentir cómodo con el coche, porque eso también lo ha contado Checo, ya es un momento en el que es imposible remontar. Luego está, por ejemplo, que el propio piloto mexicano lo ha comentado, que no se sentía cómodo con el coche porque el coche fue en un desarrollo que a él no le venía bien. Pues bueno, eso ya es una piedra más en el camino, pero si no hubiera estado con esa mentalidad ya que estaba teniendo, una mentalidad muy hundida, quizá podría por lo menos haber tenido unos mejores rendimientos y podríamos haber visto alguna victoria más, pero desgraciadamente no fue el caso. La explicación que da Christian Horner, con la cual aquí hemos contado en muchas ocasiones, pero ahora la da el jefe del equipo Red Bull, es la siguiente: las primeras 4 o 5 carreras fue muy fuerte y fue realmente después de Miami que creo que fue como un gran golpe psicológico para él cuando perdió esa inercia. Luego de eso también llegó su accidente en la Q1 de Mónaco, cometió un error, ya sabes, la confianza es algo tan vital aquí y creo que ese impulso que tenía, porque sus carreras en Arabia Saudí y Azerbaiyán fueron realmente sobresalientes, se destruyó. En Azerbaiyán ganó la sprint y ganó el Gran Premio también. Así que cuando volvimos a Europa empezó a desintegrarse y luego tuvo una especie de altibajos. Por ejemplo, hizo una carrera brillante en Monza, hizo una gran carrera en Zandvoort, en mojado, pero después, por desgracia, empezó a cometer errores a medida que se presionaba más a sí mismo. Pero lo bueno es que se recuperó a final de temporada y, por supuesto, lograr el segundo puesto en el campeonato, algo que él nunca había hecho y que nosotros tampoco habíamos conseguido. Lograr un doblete fue bueno. Así que esa es la opinión que da en este sentido Christian Horner, que por cierto, y la opinión de otro jefe de equipo, en este caso no de Red Bull, sí de Mercedes, hablando acerca de Red Bull, Toto Wolff ha destacado la gran ventaja con la que cuenta Red Bull y por lo que cree que es muy difícil el próximo año dar un salto adelante suficiente como para estar luchando contra ellos, pero declara que lo van a dar todo para conseguirlo, porque no quiere esperar hasta 2026, como eso ya ha explicado y os lo hemos contado. ¿Cuál es la gran ventaja con la que cuenta Red Bull? No es ni siquiera la ventaja que de por sí tienen en cuanto a ritmo, porque han acabado el año siguiendo estando muy por delante de sus rivales. Sobre todo, la ventaja que cuenta y que no ha tenido Mercedes, que no ha tenido Ferrari, que no ha tenido McLaren o que no ha tenido Aston Martin, ningún equipo, y esto lo cuenta Toto Wolff, es que Red Bull dejó de desarrollar su coche a mitad de temporada. Esto lo han dicho desde Milton Keynes. Desde Silverstone ellos no tuvieron ningún desarrollo más a lo largo del resto de la temporada. Hubo un par de mejoras, pero ya estaban programadas antes de Silverstone. Desde entonces no tocaron el coche, no desarrollaron el coche, todos sus esfuerzos fueron en el RB20 y esa es la gran ventaja con la que cuenta Red Bull. Esto lo destaca Toto Wolff y es que es así, si es que os lo hemos contado también en el canal, el hecho de que tienen esa gran ventaja especialmente porque no han tenido rival, no han desarrollado el coche y es que encima la ventaja con la que de por sí acababa el RB19 sin haber estado desarrollado ya contarían, si fuera de verdad solamente eso, con una grandísima ventaja para la próxima temporada, pero se suma que toda esta mitad de temporada han estado exclusivamente desarrollando el próximo coche. Las palabras en las que lo dice esto el austriaco son las siguientes: queremos darlo todo para tener una buena oportunidad justa. No tengo ninguna duda de que han detenido el desarrollo del coche actual antes de tiempo y serán muy fuertes la próxima temporada, ya os lo especifico desde Silverstone, pero vamos a darlo todo para empujar muy fuerte e intentar formar parte de las bonitas carreras de cabeza. Lo último a comentaros en el vídeo del día de hoy, os tenemos que contar unas palabras que ha dado en este sentido Nyck de Vries. Ya sabemos, piloto que este año debutó oficialmente como piloto titular en Fórmula 1, había debutado el año anterior, pero fue en una única carrera, ahora competía, tenía para él una temporada completa con Alfa Tauri que no llegó a cumplir. 10 carreras y desde la estructura Red Bull decidieron prescindir de él porque su rendimiento había estado siendo bastante malo. En ese sentido, pues al final de Vries, que parecía que no iba a volver a correr o por lo menos no iba a volver a las carreras próximamente, se apuntó a la universidad y todo, iba a estudiar finanzas. Bueno, al final acabó fichando por la Fórmula E. Regresa a la Fórmula E, comienza la Fórmula E este mismo mes, a principios de año, y bastante interesante en ese sentido, unas palabras que creo que tiene toda la razón del mundo, aunque bueno, no parece que ahora que no
ahora que ya se corrió en Fórmula 1 y que no vas a volver porque la impresión ha sido mala y además no has completado toda tu temporada completa por lo menos, después de esto ahora sí dices estas palabras, que estoy muy de acuerdo con lo que comenta, pero creo que es algo que no pensó en su día antes, tiene todo el sentido, independientemente que no lo pensase. Pero al final lo que va a decir Nyck de Vries en sus palabras es que hay más vida fuera de Fórmula 1 y creo que tiene toda la razón del mundo y esto lo hemos dicho en muchas ocasiones, especialmente cuando hablamos de Schumacher. Creo que Mick ha hecho un acierto total al buscarse otro asiento fuera de la Fórmula 1, ya que 2023 no compitió en otra categoría, 2024 sí lo hará en el WEC con Alpine. Creo que ha sido un acierto total porque hay vida más allá de Fórmula 1, hay categorías más allá de Fórmula 1. Fijaros en Alex Palou y el reconocimiento que tiene compitiendo en IndyCar, se puede llegar hasta ese nivel, por supuesto, y creo que es algo que está bastante bien que Nyck de Vries se dé cuenta de ello. Esto al final también, desde luego, a ver, aquí no me va a tener nadie en cuenta, pero que es un mensaje para pilotos jóvenes. Fórmula 1 llegan 20 pilotos, de los cuales se mantienen en el tiempo 12, como mucho, 13 pilotos, a lo mejor se pueden mantener un par de años. Hay siempre 6, 7 pilotos que en un lapso de 3, 4 años acaban desapareciendo. Giovinazzi no va a volver, por ejemplo, y estuvo pues también Giovinazzi, que estuvo 3, 4 temporadas, lo que comento. Schumacher, por ejemplo. Quiero decir, hay pilotos que al final llegan para irse, luego hay pilotos que consiguen perdurar un tiempo más, pero la oportunidad es pequeña, hay pocas plazas y hay vida más allá de Fórmula 1 y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Esto también es ahora lo que piensa Nyck de Vries, sus palabras son las siguientes: cuando eres joven y creces como piloto, la Fórmula 1 es tu único objetivo, es la joya de la corona de este deporte, pero me he dado cuenta de que hay mucho más. Personalmente he disfrutado mucho de Fórmula E y del WEC y tengo muchas ganas de volver allí. El automovilismo es más que la Fórmula 1, aunque quizá el público general no lo ve de esa forma. Y es completamente, tiene toda la completa razón. Esto se lo ha dicho al medio de Telegraph, por ejemplo. Y pilotos, he dicho pilotos que han llegado a Fórmula 1, por ejemplo también de Vries, pero casi de Vries fue un caso de piloto que, bueno, pues tenía mucho talento, se veía con un potencial grande, pero nunca acaba llegando a Fórmula 1. Casi lo fue. Y de no ser por 10 carreras, podríamos estar hablando también de ese piloto. Otros pilotos que duran poco, Zhou no le queda tampoco, no tiene pinta de que le quede mucho tiempo. Pilotos que parece que nunca van a llegar, por ejemplo Schwarzman también. Veremos Schwarzman, ¿no? Por supuesto todavía tiene la oportunidad, pero que bueno, que al final hay que buscarse las habichuelas fuera también de la Fórmula 1 para cualquier piloto de este estilo. Esto ha sido todo por este vídeo, muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo, déjame en los comentarios tus impresiones sobre todos los temas que hemos estado comentando y nos vemos en el próximo, que seguiremos hablando de Fórmula 1.